De vuelta en Noticias 24 para concentrarnos en lo que ha ocurrido en Reino Unido, donde el primer ministro Boris Johnson renunció como líder del Partido Conservador, pero aseguró que seguirá como premier hasta que los conservadores elijan a su sucesor. Para hablar del momento político que se vive en el Reino Unido, nos acompaña hasta ahora Cristóbal García Huidobro, académico de la Universidad de Santiago y de la Universidad Católica. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Constanza, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, pues bueno, partamos porque claro, tratar de entender, además, basado en la diferencia de sistema político que tenemos aquí en Chile, ¿cierto? Uno no se imagina que el equivalente, ¿cierto? El presidente primero renuncie porque se le van sus ministros y le digan que tiene que renunciar y busque otro líder, ¿cierto? ¿Cómo funciona el sistema como una manera de explicar, digamos, lo que pasó con Boris Johnson? A ver, la responsabilidad primera de Boris Johnson es para, no solo por la gente que votó por él, sino para los miembros de la Cámara de los Comunes, ¿ya? El primer ministro es responsable frente a sus pares en la Cámara. Y tú recordarás que hace unos días atrás, ¿no? Unas par de semanas, de hecho, Boris Johnson sobrevivió un voto de censura de parte de su mismo partido, ¿ya? Y lo ganó, pero tampoco digamos que lo ganó en forma muy holgada. Entonces, ocurre lo siguiente, que en los sistemas parlamentarios, como por ejemplo el británico, que es un sistema parlamentario bien especial, el primer ministro debe ser además el líder del partido dominante en la Cámara Baja, en este caso, en la Cámara de los Comunes. Y en el caso particular de Johnson, el Partido Conservador tiene mayoría absoluta en la Cámara. Tiene más del 50% más uno de los votos. ¿Qué ocurre con eso? Como no está en una coalición, él depende solamente de los votos de su partido y mientras tenga la confianza de su partido no hay ningún problema. Pero además tiene que ser el líder del partido. Puede ser que alguien desafíe ese liderazgo, ¿ya? No es el caso, sino que la presión ha sido tanta a nivel ministerial, pero al mismo tiempo también al interior del partido, que Boris Johnson ha decidido dar un paso al costado y renunciar como líder del partido, como tú bien lo mencionabas. Eso va a significar entonces que en octubre se tiene que hacer una conferencia nacional del Partido Conservador y ahí se va a elegir un nuevo líder. Y automáticamente ese nuevo líder del Partido Conservador asume como primer ministro. Claro, se convierte en el que sea el líder o lideresa, digamos, ¿cierto? Se convierte en el primer ministro automáticamente del Reino Unido. Ahora, Boris Johnson llegó al poder también en una situación parecida, no por las mismas causas evidentemente, pero también el periodo anterior, que fue el de Theresa May, ella no logró completar su periodo, también se enfrentó a una crisis y Boris Johnson vino como a salvar esa crisis, ¿o no? Claro, en esa época Boris Johnson era el equivalente nuestro, el ministro de Relaciones Exteriores, claro, del gobierno de May. Y lo que ocurrió fue que Theresa May no logró nunca concretar un acuerdo con la Unión Europea para el Brexit. Entonces parecía que la única forma de lograrlo era nuevamente con un nuevo liderazgo. Y ahí es cuando Theresa May hace lo mismo que Johnson, renuncia como líder del Partido Conservador, se hace esta conferencia nacional y ahí a Johnson lo eligen como líder del partido y automáticamente se convierte en primer ministro. Ahora, el asunto es que, claro, tú tienes razón, aquí las circunstancias son bien distintas porque Theresa May en el fondo da un paso al costado por su incapacidad de conseguir un acuerdo con la Unión Europea, que estaba bastante presionada, ¿no es cierto?, por eso, y además también en esa época el Partido Conservador estaba en coalición. Bueno, no en coalición en el sentido estricto, sino que necesitaba los votos de un partido nacionalista norirlandés para sostenerse en el poder. O sea, en una situación considerablemente menos feliz. Y lo que se hizo ahí, además, fue llamar a elecciones anticipadas, ¿ya? Y ahí los conservadores barrieron con los laboristas y con el resto de los partidos al interior de la Cámara. De ahí entonces la situación es distinta, porque lo de Johnson es una mezcla entre escándalos públicos, particulares, escándalos de índole sexual, en fin, y bueno, lo que han informado los medios, ¿no?, al respecto. Bueno, pero volviendo, digamos, al día de hoy, donde Boris Johnson finalmente renuncia, ¿cierto?, a la primera magistratura, hace un discurso
donde él dice que está muy orgulloso de lo que hizo, que lamenta renunciar, digamos, al mejor trabajo del mundo. Destaca su trabajo precisamente en lograr un acuerdo para el Brexit, destaca, digamos, el trabajo de Reino Unido frente a la guerra de Ucrania y lo que han hecho frente a Vladimir Putin, etcétera. Y da la impresión que no hay ninguna autocrítica, ¿no? No hay ninguna palabra de reconocimiento de que algo anduvo mal y que explique que tenga que renunciar antes de tiempo. Por lo menos en ese discurso nada. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que él ya ha dado 20.000 veces disculpas ante la Cámara, disculpándose por el Partygate, disculpándose por lo de Pincher, ¿no es cierto? No disculpándose, en el fondo se ha desdicho, porque ahí hay un tema bien complicado. En el fondo, el primer ministro le mintió a la Cámara de los Comunes diciendo que él no tenía idea de las acusaciones de índole sexual de Pincher. Y finalmente termina diciendo, no, es que en realidad sí sabía, pero poco menos que se me olvidó. De hecho, con el Partygate al principio lo negó. Sí. ¿Ya? Y después, cuando salieron las fotos donde lo mostraban a él en la fiesta, ¿no es cierto?, no hubo mucho más que hacer. Pero sí, lamentablemente Boris Johnson es de estos políticos que tienen cero autocrítica, por eso le han dicho también con un poco de propaganda, ¿no?, el tema que es el Trump británico, pero está bastante lejos de lo que es Donald Trump. Al menos en su manejo de medios, etcétera, pero sí, es de los típicos políticos populistas que no es capaz de reconocer sus propios errores. ¿Y qué dirías tú, Cristóbal, que es la gota que rebasó el vaso? Porque sí, han habido una serie de escándalos, todos de índole más bien personal, ¿cierto? Bueno, claro, como también durante la pandemia, las famosas fiestas, después de índole sexual. Pero ¿qué fue lo que finalmente, porque como tú decías, se salvó hace poco rato de un voto de censura? ¿Qué fue lo que esta vez hizo que los miembros de su gabinete, sus ministros renunciaran y por lo tanto a él no le quedara otra que renunciar? Mira, yo creo... ¿O es una acumulación de cosas? Yo creo que es una acumulación, pero si tengo que buscar, como tú me pedías, así como la gota que rebalsó el vaso, es el escándalo de Chris Pincher. Porque quizá la gente no sabe, Chris Pincher es una figura que no existe en el sistema chileno, es el Deputy Whip, literalmente es como el látigo asistente. En los sistemas parlamentarios existe un personaje que se llama el Whip, que es, y existe también en los Estados Unidos, por lo demás, en el Congreso de los Estados Unidos. Es la persona que pone en regla a las tropas, ¿no es cierto?, a los miembros del partido. ¿Ya? El que está poniendo el orden, digamos, así como claro, con el orden con el látigo. Sí. Pero el whip no necesariamente tiene que estar ahí, sino que también tiene un asistente, el deputy whip. Y en este caso, ese es el caso de Chris Pincher. El problema con Chris Pincher es el siguiente. Dame un segundo, que hay un ruido que está ahí, está pasando algo. Ya. Acá no se siente nada, aquí llega perfecto. ¿No? Qué bueno, es que estaba sintiendo un auto, entonces que pasaba muy fuerte. No. El problema con Chris Pincher es el siguiente. Primero, las acusaciones de abuso sexual que existen sobre él son antiguas. Y el tema es que Boris Johnson las conoció de siempre, pero no hizo nada al respecto. En segundo lugar, cuando se hicieron más públicas esas acusaciones, Boris Johnson negó todo conocimiento. Y cuando lo pillaron mintiendo, tuvo que pedir disculpas y señalar, no, es que en realidad yo sí estaba en conocimiento de esto. ¿Ya? Entonces, el problema es la impunidad de Chris Pincher. No se sabe por qué lo defendió tanto o por qué trató de salvarlo, ¿ya? Pero al final del día, esto le terminó costando el cargo. Cuando renuncian Sunak y Javid, que eran dos de los ministros más populares del gabinete, ahí uno se da cuenta de que no había mucho más que hacer, porque en el fondo fueron dos de los que por lo demás eran cargos altos dentro del gabinete, y de los ministros más populares, donde no estaba Boris Johnson dentro de los ministros más populares, y ahí uno ya se dio cuenta que esto era una cuestión sin retorno, ¿ya? Si a eso le sumas tú el voto de censura previo, ¿no es cierto?, que ocurrió hace unas semanas atrás, ahí tú te das cuenta que la situación era extremadamente complicada para Johnson. Y bueno, yo creo que lo mejor y lo más sano que pudo haber hecho para la política británica era dar un paso al costado. Bueno, hablemos de lo que viene ahora, ¿cierto? Boris Johnson ha dicho que él se va a quedar en el cargo hasta octubre, ¿cierto? Que es cuando se produce esta reunión del partido donde eligen al líder del partido o a la lideresa.
¿Qué es lo que debiera pasar o quién se espera? Porque hay varios nombres, ¿cierto?, en la lista de posibles sucesores de Boris Johnson. ¿Quiénes son o qué debiera pasar, digamos, o quiénes están en el escenario más probable, más posible? Mira, piensa tú que cuando ocurrió el escenario similar con la renuncia de Cameron, ¿no? Producto del resultado del Brexit, nadie pensaba que Theresa May iba a convertirse No. en primer ministro, ¿ya? Por eso yo siempre en este tipo de cosas yo me quedo con un dicho que existe en el Vaticano cuando se eligen a los papas. El que entra papa termina cardenal. Claro. Y yo aquí no me atrevo a darte así como quién podría ser electo, porque faltan, a ver, estamos en julio, agosto, septiembre, octubre, son 3 meses. Son 3 meses. Puede ocurrir mucho. Y el intercambio dentro de las facciones del Partido Conservador puede arrojar liderazgos que hasta el momento son desconocidos, ¿no? Hay un grupo dentro del Partido Conservador que suena raro que lo diga, pero es extremadamente conservador, muy nacionalista. Hay otros sectores dentro del Partido Conservador que son mucho más liberales o centristas también. Entonces, el Partido Conservador tiene varias almas, ¿ya? Hay Conocemos miembros eso. del Partido... claro, hay miembros del Partido Conservador que son más, ¿cómo se llama?, partidarios de los gobiernos locales, otros de regímenes más centralizados, de darle más poder a los países que componen el Reino Unido. Entonces, todos esos elementos se van a tener que conjugar eventualmente en la Conferencia Nacional de octubre. Eso es un primer elemento. En segundo lugar, bueno, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a octubre? Bueno, primero vamos a ver un reacomodo de las fuerzas políticas. Eso es lo primero, dentro del Partido Conservador. En segundo lugar, evidentemente que durante los próximos meses el Partido Laborista le va a empezar a dar duro a la propaganda y en la Cámara de los Comunes al mismo Boris Johnson, ¿no? A pesar de que es lo que se llama en el mundo anglosajón un pato cojo, ¿no? Un lame duck. Y por lo tanto, porque ella va de salida, no le queda mucho más a Johnson de capital político. Él va a seguir siendo miembro de la Cámara de los Comunes incluso después de que deje de ser primer ministro, ¿ya? Pero se va a convertir en lo que se llama un backbencher, es decir, se va atrás. No queda en las bancas del frente. Literalmente se va para atrás, o sea, cuando uno ve se va al las bancas, ¿cierto? La primera fila, la segunda fila, que así se disponen, no es que cualquiera puede, el primero que llega agarra su asiento. No. Esos son los frontbenchers, que esos son en definitiva, donde se siente el gobierno, se siente el primer ministro y los ministros del gobierno y sus subsecretarios, el equivalente a los subsecretarios, y los otros que también reciben nombre de ministros de Estado. Que no es lo mismo que ser ministro como nosotros lo entendemos, son ciertas sutilezas del régimen británico. Ahora, el tema es que durante los próximos 3 meses el gobierno de Boris Johnson se transforma en un gobierno que se llama de cuidadores, ¿ya? Se dice caretaker government. Y mientras tanto, él va a administrar un gobierno de administración, pero no va a poder realizar particularmente muchas reformas, porque siempre va a estar su partido mirándolo y le va a decir, mira, aquí hay que tratar de ser prudente y no ingresar nuevas reformas porque no sabemos cuál va a ser el liderazgo futuro. Y eso, es un gobierno con paz de espera y va a haber que esperar a ver qué es lo que ocurre. O sea, en el fondo Boris Johnson tiene que navegar. Y tiene que navegar y pasar a segundo plano. Claro. Pasa a segundo plano. Ya, y pasa a segundo plano. ¿Y quiénes son los personajes? Si bien entiendo perfectamente que tú dices, no me atrevería porque aquí todo puede ocurrir. ¿Quiénes son los personajes que están ahí en la pole position? A ver, mira, uno es Rishi Sunak, ¿no es cierto? Que es uno de los ministros más populares del gabinete, ¿ya? Tiene la característica de ser descendiente de inmigrantes indios, ¿ya? Y es un personaje que además era el ministro del Exchequer, que vendría a ser el equivalente a nuestro Ministerio de Hacienda. Es un personaje además que ha tenido mucho éxito en el mundo de los negocios, ¿ya? Y por lo tanto podría él y lo otro es que en algún momento fue él junto con Sajid Javid, que es el otro ministro importante que renunció en la última semana, hicieron un frente común respecto al Brexit en su momento, ¿ya? Dentro del Partido Conservador, exigiendo a la May que llegara a un trato, cualquiera fuera las circunstancias, pero que fueran favorables en definitiva al Reino Unido. Y ellos tienen bastante capital político. Javid también creo que podría ser un buen candidato. Ahora, ¿qué les puede jugar en contra? Bueno, y esto hay que entender también cómo funciona la política inglesa. Bueno, sus orígenes, porque no son de origen inglés, son de inmigrantes de las antiguas colonias, en el caso de Rishi Sunak,
En el caso de Yavid es descendiente de musulmanes, de inmigrantes del mundo árabe. Entonces, en ese sentido, te diría yo que está medio complicado, pero yo creo que son buenas figuras. Eh, lo que me faltan son figuras femeninas. Mm. No veo así en el mapa el liderazgo, pero nuevamente, nadie pensó que Theresa May se iba a convertir en primer ministro. Entonces, sería interesante ver si hay un liderazgo femenino que surge quizá de los backbenchers o dentro de los ministros que hoy día conforman el gabinete. Pero responsablemente, Constanza, yo no te puedo dar ¿cómo se llama? Un nombre, porque no veo ahora cuál. Y además también hay otro tema, estamos muy en caliente de lo que ha pasado. Yo esperaría un par de semanas a ver cómo se va decantando y ahí quizá ver nombres que efectivamente podrían resaltar. Cristóbal, y esta crisis, da la impresión, claro, uno la ve como una crisis política terrible cuando uno la piensa con criterio latinoamericano, chileno, de cómo funcionan, ¿cierto?, nuestras democracias, de que cae el gobierno de alguna manera. Pero los ingleses y los regímenes parlamentarios están más bien acostumbrados a este tipo de crisis porque son parte del sistema, ¿cierto? Es dentro de las reglas del juego. Pero ¿cómo puede afectar, por ejemplo, el rol de Reino Unido en Europa, en el concierto internacional, en el papel que están jugando frente a Vladimir Putin en Rusia, en la guerra con Ucrania? ¿Pasa también Boris Johnson en ese sentido a segundo plano y deja de ser un actor relevante? Sí, deja de ser Te un vi actor con cara relevante. te vi con cara de decir de que no estabas de acuerdo con lo que yo estaba diciendo, que esto era parte No, de la no, regla del no, juego, no, que no lo era que una pasa, crisis. Partamos por ahí. no, es que, a ver, en primer lugar, esto no es una crisis Ya, del Reino ok. Unido. Lo que pasa es que hay que distinguir distintos sistemas parlamentarios. Si estuviéramos en Italia o en Grecia, esos son regímenes considerablemente más inestables. Primero por la multiplicidad de partidos políticos y por la lógica constitucional que existe en Grecia e Italia. Doy dos ejemplos, hay más, pero por ejemplo esto ocurriera en Alemania, o que casi nunca ocurre, o en Inglaterra, que ocurre un poco más. Yo te diría que no es tema para los ingleses. Los mercados están con las mismas características, la política internacional del Reino Unido se va a mantener. Puede ser que un nuevo primer ministro haga algún cambio, pero nunca el Reino Unido se va a poner en contra, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿ya? Por esta cuestión que se llama la relación especial, ¿no? The special relationship que tiene Estados Unidos con el Reino Unido. Así que en ese sentido, si tú hablas con los ingleses te van a decir, pero si esto es lo más normal del mundo. Y algunos te dirán que bueno que se vaya Johnson, otros te dirán que mal, ¿no? Pero esto no le causa daño a la democracia inglesa, ¿me entiendes? Eso por un lado. Y en segundo lugar, yendo a lo segundo que tú mencionabas, yo también creo que no va a ser un personaje relevante, porque no hay mucho más que pueda hacer, ¿me entiendes? Y claro, va a continuar con la línea de su gobierno, porque puede hacerlo, nadie se lo impide, pero es que además también no hay umbrales de grandes reformas en el futuro. Entonces, de aquí a octubre, claro, usted va a gobernar, y además, ¿qué es lo otro? Hay fecha de término de esto. Sería una crisis si tú no pudieras ver el horizonte más adelante. Claro, es octubre, ejemplo, que está ahí. Claro, que está acá al lado. Mientras que, si vamos, por ejemplo, lo que pasó, no sé si tú te recuerdas de lo que pasó en Grecia, con Syriza, etcétera, que hubo un montón de gobiernos previos, en fin, que los gobiernos duraban semanas, en el fondo, o que no era posible generar un gobierno de mayoría y por lo tanto estabas permanentemente en elecciones. Ya, eso es una crisis más intestina mucho más grande. ¿Ya? Pero aquí nosotros sabemos que en octubre se va a elegir un líder del Partido Conservador que va a asumir como primer ministro, como a primera ministro y listo. Y se acabó la crisis, o sea, que en realidad no es tal. ¿Y va a quedar, tú crees, como un personaje relevante de la política británica, Boris Johnson? Estoy pensando en sus características propias, ¿cierto? No es el típico líder conservador británico o del Partido Conservador. Tiene características bien particulares. ¿Va a pasar, digamos, a la historia o la verdad es que va a ser un primer ministro más? No sabría decírtelo, pero si me baso en lo que ha pasado en los premieratos de los últimos primeros ministros, desde, no sé, Callaghan, en la década de los 70 en adelante, no hay ningún ex primer ministro que haya vuelto a hacerlo, ni que haya continuado como un personaje relevante en la política. ¿Dónde está David Cameron hoy día? Bueno, o sea, yo sé dónde está, cortando harto dinero como conferencista, viene a Chile, de hecho, dentro de poco, que es como lo que hacen los políticos cuando se van a sus carteles de invierno, ¿no? Se convierten en analistas u oradores, ¿no?
pero la carrera política de Boris Johnson, a menos que haya un milagro, yo creo que termina ahora, después de que deje de ser primer ministro y vengan las siguientes elecciones en el Reino Unido. Me puedo equivocar, indudablemente, porque este hombre es capaz de reinventarse en forma impresionante como buen populista, pero nuevamente yo creo que las estadísticas, por lo menos los últimos 40, 50 años, no lo acompañan. Cristóbal García Huidobro, académico de la Universidad de Santiago y de la Universidad Católica, muchas gracias por esta conversación en Noticias 24. Muy buenas tardes. No, muchas gracias a ti, Connie, te pasaste. Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Faltan 5